Y nos vamos a quedar ya con ese tercer reportaje que sigue llenando el plató de Córdoba TV de Navidad, esperemos que muy dulce para todos y para todas. Me comunican mis compañeros que todavía no lo tenemos preparado, así que no os preocupéis porque vamos a despedirnos con este reportaje en el que, como os adelantábamos en el sumario, pues vamos a asistir a ese alumbrado que ponía ayer pues el punto de partida, nos introducía ya de lleno en esa Navidad más que inminente, pero como tenemos ya a nuestros invitados, sin más dilación les vamos a dar la bienvenida. Están con nosotros en el plató de Córdoba TV Olga Pérez Barbero. Olga, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Olga, periodista, escritora, autora de El sueño de Greta. Ahora hablaremos de todo ese equipo que ha hecho posible esta maravillosa publicación, blogger, gestora cultural. Ahora seguiremos también conociendo un poquito mejor a Olga y damos también la bienvenida a Juan Luis Pérez Navero. Hola, buenos días. Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, un placer estar con ustedes. Juan Luis, jefe del servicio del Hospital Universitario Reina Sofía de Críticos y Urgencias. Vamos a seguir hablando también de la trayectoria de este higuereño, ¿verdad?, al que algunos de sus paisanos han dedicado pues bueno, unas palabras muy afectuosas reconociendo esa gran labor que realiza cada día en el Hospital Universitario Reina Sofía. Y es que, bueno, ¿qué podemos decir del sueño de Greta? Yo se lo comentaba a Olga antes de comenzar el directo, me emocioné cuando tuve la suerte de leer esta bellísima historia, de disfrutar con esas páginas, todas ellas, con esas ilustraciones maravillosas de la psicóloga Mariela Puya Belmonte. Y es que, bueno, este libro que comienza con la cita «El amor es lo único que crece cuando se reparte», así lo escribió Antoine de Saint-Exupéry, universalmente conocido por su obra El Principito, y con esta cita, como decimos, comienza El sueño de Greta, dedicado, y leemos palabras textuales de este libro, a los niños por las ganas con las que se aferran a la vida y a todos los que hacen posible que lo consigan, profesionales y familias anónimas que donan órganos. Podemos, si os parece, Olga, Juan Luis, utilizar otra cita del célebre autor y aviador francés, cuando nos recordaba que lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo. De alguna manera es pues esa sí, la esencia sí, de esta historia, ¿no? Sí, claro, la historia lleva un mensaje lógicamente esperanzador, ¿no? Porque, bueno, realmente, y bueno, quizá él puede corroborarlo mucho mejor, aunque es un proceso complicado y demás el tema del trasplante, pero si todo va bien, pues por suerte estos niños pueden hacer una vida totalmente normal, ¿no? Y eso es quizá lo mágico, ¿no?, de todo el proceso y lo que tiene que quedar claro, ¿no? Porque aunque es un proceso, vuelvo a decir, un poco complicado, pues los niños tienen que vivirlo con la mayor normalidad posible y también las familias, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que gracias a la ilusión y a la fantasía pues puedan un poco asimilarlo mejor y hacer más llevadero este momento, ¿no? Algo con lo que convive día a día Juan Luis, como decíamos, como jefe del servicio de pediatría, críticos y urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, ¿no? La importancia de esos anclajes y de esa fortaleza de esos pequeños que día a día nos sorprenden, ¿no? Sí, realmente los niños frente a los adultos en una misma situación crítica de gravedad, con scores severamente afectados, tienen mejor respuesta que los adultos, tienen más posibilidad de supervivencia. En nuestra unidad de cuidados intensivos, donde somos centros de referencia de trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, de médula, de progenitor hematopoyético de toda Andalucía y, como yo digo, también del norte de África, porque es la realidad, en donde vivimos situaciones muy críticas, porque también somos centro de referencia de cardiopatías congénitas, lesiones cardíacas graves que aquí en nuestro centro se operan, desde recién nacidos y lactantes pequeños muy complicados. Realmente estamos todo el día viviendo procesos muy graves, muy severos en nuestras unidades de cuidado intensivo y por tanto estamos muy familiarizados con la muerte. Pero realmente en un niño especialmente es muy sensible
para los profesionales, por supuesto para la familia y para todos, abordar este problema. Y no es fácil, pero realmente la ilusión que nosotros tenemos siempre es que gracias a esos niños, que lamentablemente la verdad es que la mortalidad infantil que tenemos es bajísima, es de cada 100 niños que ingresan críticos en nuestro centro, pues tenemos una supervivencia en torno al 93%, una mortalidad en torno al 7%, contando la complejidad de nuestra unidad, lo cual tengo que decir lo que es excelente, y eso es gracias a toda la labor de múltiples profesionales que colaboran con nosotros. He de decir que una de nuestras máximas satisfacciones es nuestro programa de trasplantes, que es el buque insignia de Reina Sofía. Entre otras cosas porque lamentablemente hay situaciones graves que es imposible de remediar. Antes de ayer nos llegó un niño lamentablemente ya muerto. Pero qué más satisfacción que ese niño que por circunstancias de la vida ha tenido un accidente o cualquier otra patología y va a fallecer, que le dé vida a otro niño que si no fuera por este, pues fallecería. Yo creo que realmente la donación de órganos por parte de los padres de niños que tienen situaciones ya lamentablemente irremediables, pues es un alarde de generosidad y al mismo tiempo de colaboración social, y que si no, pues la mortalidad nuestra sería mayor. Siempre yo digo que no habría cirugía si no tuviéramos donantes de sangre. Pues si hemos disminuido enormemente en el país la mortalidad infantil, si los pacientes que fallecen lamentablemente no pueden ser donantes de órganos, entonces realmente aumentaría la mortalidad infantil. Gracias a la generosidad de estas familias, pues estamos consiguiendo pues bastante supervivencia. Ejemplo práctico, el fallo hepático agudo, que es una patología relativamente frecuente en toda nuestra comunidad, cuando a pesar de las técnicas convencionales y de los tratamientos médicos no van bien, pues hay que meterlo en un programa de trasplante. Todos sabemos que han disminuido enormemente la mortalidad y por tanto los donantes. Estamos utilizando pues nuestro centro pues split y otros mecanismos, utilizando un hígado de un adulto, la mitad, que sería el lóbulo izquierdo, sería para un niño y la otra para un adulto, pero a veces no es suficiente. Ahora mismo tenemos 6 niños en lista de trasplante hepático, ya hemos hecho 167, con una supervivencia de en torno al 80%. El programa lleva más de 21 años ya y realmente es clave la sensibilidad de la sociedad con estos programas, porque realmente el Hospital Reina Sofía no sería lo que es si la sociedad de Córdoba no la sintiera el hospital como suyo, porque como yo digo siempre, antes o después todos vamos a ser pacientes de nuestro hospital y realmente colaborar en cosas altruistas, pero al mismo tiempo tan súper importantes como la donación de sangre, la donación de órganos en pacientes que irremediablemente fallecerían, pues yo creo que es una satisfacción enorme para esos padres que lamentablemente pueden perder a esos hijos. Decía Juan Luis al principio de su intervención que efectivamente Córdoba es un referente en este tipo de intervenciones. Andalucía es modelo mundial desde que en el año 78 llegara hasta aquí esta práctica del trasplante. Recordemos que a nuestro país lo hacía en el año 64, una década después de aquel exitosísimo trasplante renal en Boston. Como decimos, muchos años en los que no se ha dejado de avanzar, de intentar contrarrestar también pues el descenso que también hemos detectado en los últimos años de donaciones, al mejorarse la calidad y la cantidad
de nuestros años en la Tierra, nuestra vida pues nos hace que seamos quizá donantes más añosos, pero esto, como decimos, pues se ha visto paliado por esos avances tecnológicos, por diferentes medidas, por otro tipo de donaciones. Aquí mismo hablábamos de ese sistema en asistolia, sería solo un ejemplo de las muchas maneras que tenemos de seguir salvando vidas. Algo que, como nos decía el doctor Robles, coordinador de la unidad de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, es un regalo para la persona que dona porque sabe que va a prolongar su vida a través de ese cuerpo que recibe ese inmenso regalo. Son muchos los niños que, como Greta, esperan cumplir su sueño, y exactamente ahora en nuestro hospital, ¿verdad?, son 6 los que desean. No sabemos si conocer los secretos del espacio sideral era lo que quería ya Greta a sus 5 años, pero en este bellísimo cuento pues encontramos que una Greta ya adulta, ya a los 40, ha logrado ser la primera mujer en pisar la Luna. Pues sí, bueno, la idea un poco se trataba, ¿no?, de dar, digamos, la mayor normalidad posible a la vida de Greta, ¿no? Entonces, el personaje de Greta, digamos, que se fue creando conforme yo iba hablando con los profesionales sanitarios, enfermeras, doctores, incluso alguna familia, ¿no?, y me iban contando su experiencia. Entonces, digamos que todo está ahí un poco reflejado. Por ejemplo, me comentaban pues que en muchos casos los hermanos de los niños se sentían también un poco desplazados. Pues surgió Carlos, el hermano de Greta, y el interés por Greta de que se viera, digamos, incorporado. El tema, por ejemplo, de la edad de Greta, pues se intentó buscar, digamos, una patología que a esa edad fuera la más frecuente, ¿Es el caso? que era el caso del fallo hepático. Y luego también incluso el tema de cuando se le estropea el cohete espacial, pues quedaba también un poco reflejado porque al hablar con el doctor Briceño me decía que yo le pregunté cómo le explicaba los trasplantes a un niño, es decir, cómo se le dice a un niño que ha sido trasplantado. Y me decía que utilizaba mucho el símil de un motor, el motor de un coche que deja de funcionar y le reparaba. Entonces, digamos que todos los detalles pues hicieron que el sueño de Greta se fuera forjando y que fuera lo más parecido posible a lo que es un proceso de trasplante, ¿no? Y sobre todo que quedara muy patente la importancia de la donación de órganos, ¿no? Que nos concienciáramos un poco de lo importante que es eso, porque permite que ya no solo niños, ¿no?, sino que muchas personas puedan cumplir sus sueños y puedan mantener, digamos, su vida, ¿no? Entonces todo eso se intentaba reflejar, y luego ya pues lógicamente con todos los añadidos, los dibujos maravillosos de Mariela, el audiocuento con los compañeros de la cadena SER, en fin, que le dieron también, digamos que todo ha ido sumando hasta que al final pues se ha conseguido que el cuento sea así, ¿no? La delegada de Salud, Igualdad, de Políticas Sociales, la delegada territorial María Isabel Baena, definía esta publicación como una obra magistral que nos trae esperanza, confianza, y a la cual, sin embargo, pues Olga, con esa responsabilidad, ¿verdad?, y esa seriedad, se enfrentaba con entusiasmo, pero también con preocupación, nos decías, y de ahí esa fase documental, claro, esas entrevistas, porque claro, hay que, sin perder el tacto, la cercanía y esa simpatía, teníamos que hablar de algo tremendamente serio, ¿verdad? Y yo creo que se ha conseguido con creces, en la que, por cierto, es la primera publicación que habla pues directamente sobre el tema del trasplante, y además dirigida a los niños. Yo quiero decir que ya pues lleva bastantes años, ¿verdad?, el hospital con esas tintas para la vida, a través de las cuales unas antologías en las que diferentes poetas, escritores también trasladan pues esa necesidad de ayudar a los demás, esa necesaria empatía. Tenemos que recordar pues esa bellísima publicación en la que tú, por cierto, participabas, esa cita con la vida, que conmemoraba nada menos que el 30 aniversario del primer trasplante en nuestro hospital, y también por aquello de ese público infantil y de esos grandísimos héroes, príncipes y princesas. Tenemos que
acordarnos del cuento de Lucía. El recuerdo de esa gran princesa de Lucía pues, nos sigue inspirando, como decía antes Juan Luis, a aquellos niños que no pueden soportar un trance como este, pues a vosotros, a los profesionales, al personal sanitario y a las personas que os acercáis, como Olga, a esta problemática, os dan fuerza y os dan vida para seguir adelante, para que sean muchas las Gretas, ¿no? Que a los 40 años puedan celebrar haber disfrutado de la vida y tener toda la vida por delante, ¿no? Pues sí, yo creo que es importante la concienciación de la sociedad de este tema. Para Córdoba debe ser un orgullo que el primer trasplante cardíaco que se hizo en el país fue en Córdoba. El primer trasplante pulmonar de niños que se hizo en el país fue también en el Hospital Reina Sofía. Y realmente tenemos un recorrido muy amplio de muchos años con una supervivencia bastante importante, como hemos comentado anteriormente. Y eso de tener un niño con una leucemia y gracias a un trasplante de progenitores hematopoyéticos extraído a lo mejor de un cordón, que se tiraría ese cordón umbilical de ese recién nacido, o bien extraído de lo que sería una punción medular, y así podemos seguir con el corazón, con el riñón, etcétera, etcétera, pues es una satisfacción, yo creo, que la familia que acepta realmente colaborar con nosotros es, yo creo que una satisfacción enorme, que es la prolongación de la vida de ese hijo en otra persona. Y por tanto, realmente es una raíz que va a dejar que se produzca un tronco y de una rama y unos frutos que no se produciría si simplemente pues hacemos una incineración y vuelve a la tierra ese ser como en su día nació, sin dejar nada realmente a cambio. Y creo que es una satisfacción enorme la colaboración que estamos teniendo, y a eso animamos a todos, a que realmente nos sintamos todo hospital, porque una de las características más importantes de nuestro centro es que está abierto a la sociedad y queremos explicitar lo nuestro y queremos que realmente pues, la gente colabore con críticas si hace falta, pero también hay que ensalzar el éxito que tenemos, porque si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, realmente difícilmente nos van a valorar en otro sitio. Por tanto, es muy importante que la sociedad colabore en el desarrollo de nuestro centro y nos apoye a los profesionales, porque así indirectamente nos estamos apoyando a nosotros mismos. La humanidad de profesionales, de ese personal sanitario y también de esos familiares allegados, que en el propio cuento está muy bien resaltado, ¿verdad?, a través de esa tipografía y trazo diferente que tienen todos y cada uno de los personajes, ¿verdad? El abuelo, el hermano Carlos, incluso Seli, ese amigo imaginario, Selenita, y bueno, pues los doctores, enfermeros, que Greta pues entiende o concibe como seres de otro planeta, ¿verdad? Y es que de repente pues ese fallo hepático fulminante activa el código 0 y le obliga a ella, igual que a otros niños y niñas, a, bueno, pues a pasar una estancia en ocasiones muy prolongada en el hospital. Es muy importante además en este cuento la importancia que tiene, valga la redundancia, esa generosidad, ese altruismo, el que Greta incluya a su hermano en ese dibujo que le hace en uno de sus viajes espaciales, fundamental, ¿no? Como comentaba Juan Luis, que se mantenga esa solidaridad para con los demás, incluso cuando hay que enfrentarse a la peor de las noticias, que por suerte pues cada vez son menos, ¿no? Sí, bueno, como tú decías, la diferenciación de trazo y demás, que da también una diferencia de los personajes, pues bueno, ahí la labor de bicomunicación que lo ha diseñado pues también ha sido muy importante, y el tema precisamente de, como tú decías, de remarcar esa solidaridad, ese altruismo, era algo que también pues me manifestaban pues los enfermeros con quien hablé, también los enfermeros de la UCI, ¿no?, que digamos donde llegan directamente los niños así más graves y tal,
pues también me comentaban que había situaciones en las que ellos mismos, si ya un adulto está un poco desorientado y demás, y ellos pues se sienten totalmente desorientados, pues para Greta en otro planeta, ¿no? Ella que estaba acostumbrada a hacer sus viajes. Entonces, pues bueno, al final, como mencionaba antes, como ha dicho el doctor Pérez Naveiro, es todo, el camino es ese, ¿no? Intentar que sea lo más esperanzador posible, sin dejar, o intentando por lo menos que sea también lo más realista posible. Y bueno, al fin y al cabo se trata de colaborar, ¿no? en todo lo que sea posible, y ahí pues yo creo que todos los profesionales y demás pues están muy implicados, ¿no? por mi experiencia que yo he tenido cuando he hablado con ellos, y la verdad que eso se nota, y supongo que para los familiares que pasan por esos momentos es también muy importante encontrar ese apoyo, ¿no? Tenemos que decir que en esta publicación bueno, colabora, además de la Fundación A3 Media, la Fundación Barclays, también Radio Córdoba, Cadena SER, Gemma Timón coordina ese audiolibro. Tenemos que decir que en esas voces, tú estás como narradora, Olga, sí. Pero detrás de esas voces están pues compañeros de prensa, todos representantes de esa gran familia que es el Servicio Andaluz de Salud, esa consejería. Como decimos, todos han puesto su granito de arena para que el sueño de Greta se haga realidad, y de hecho solo tenemos que recordar esas imágenes de la presentación que se hacía coincidir con ese Día Internacional de los Derechos de la Infancia, en el cual pues la cantante y actriz Rocco pues daba también ese regalo, ¿no?, a los niños, para lo que ello supone conocer a un personaje famoso y olvidarse por un rato de esa problemática, porque como decimos es compatible hacer frente a este episodio que de corazón deseamos que todos los niños pues dejen atrás muy rápido y muy pronto, y a la vez pues seguir pensando como Greta que el amarillo de su tono de piel se debe a haber mirado tanto las estrellas, esas estrellas en las que, por cierto, la mamá de Greta en un momento dado de la historia también se refugia, ¿no? Porque si los pequeños lo pasan mal, pues no queremos ni imaginar lo que tiene que suponer para la familia y sobre todo para los papás, ¿no? Nosotros procuramos que los niños, la verdad, sufran lo menos posible, y vemos que sufren más los padres en comparación con los niños. Esto realmente es un barco en el que tenemos que remar muchas personas, y lo que tenemos que tener claro es tener un puerto de destino. En ese en ese caminar hay marejadas, marejadillas, etcétera, etcétera, pero si tenemos la ilusión de llegar al puerto, seguro que llegamos. Es muy vivimos situaciones muy críticas, pero la esperanza, la confianza y al mismo tiempo el saber cada uno colaborar desde su puesto de trabajo o como familiar, etcétera, podemos contribuir enormemente a desarrollar nuestro programa y a hacerle a los niños la vida mucho más agradable. Y realmente el programa de trasplante o cualquier otro programa como de cirugía cardiovascular o de niños graves en el contexto de politraumatismo, pues a pesar de situaciones críticas muy graves, realmente tenemos que tener en cuenta que la mayoría, hemos dicho antes, en torno al 97%, o el 93%, depende de la patología, pero el 90% al menos van a sobrevivir. Y nos tenemos que agarrar a eso y luchar a muerte para conseguirlo. Y bueno, en las circunstancias de la vida, pues todos tenemos un discurrir y un fin. Si llega lamentablemente esa situación, qué mejor satisfacción para esa familia que ese niño siga viviendo a través de otro. La mejor noticia es que en paralelo a esta permanente campaña de conciencia, recordemos que esta publicación pues encuadra los actos conmemorativos de esos 35 años ya del primer trasplante. Como decimos, en paralelo, entre tanto, se siguen desarrollando esos encuentros, esos avances científicos. Hace pues tan solo unos días tenían lugar esas 11ª Jornadas Andaluzas de Salud Investiga, en las cuales pues casi un centenar de profesionales se centraban además
bueno, pues en la dimensión legal, ética de la donación, de los trasplantes, visto pues bajo muchísimos enfoques, no solo el personal sanitario, también magistrados, forenses, jueces de toda Andalucía, ¿no? Una muestra más de que este trabajo hemos de hacerlo en equipo, como también lo es ese proyecto, ese ACOR España, extensión de proyecto financiado por la Unión Europea y que coordina la Organización Nacional de Trasplantes y que apoya también la Coordinadora Autonómica de Trasplantes de Andalucía, ¿no? Ese trabajo en red, en equipo, horizontal, que haga que incluso ese porcentaje que ya es muy elevado siga subiendo, ¿no? Pues sí, lo que hemos comentado antes. Nosotros realmente como Servicio de Pediatría Crítica y Urgencia, nuestra Unidad de Gestión Clínica de Pediatría, estamos muy agradecidos a toda la sociedad, los medios de comunicación social que son claves para que llegue a la sociedad toda esta información. Nosotros no seríamos nada sin ustedes, porque realmente nuestras pequeñas cosas se quedarían realmente pues en un contexto muy pequeño. Sin embargo, explicitar a la opinión pública realmente lo que se hace y lo que podemos colaborar unos y otros es interactuar para que así la salud de nuestros pacientes sea cada día mejor. Y para eso es clave, y agradecemos muchísimo desde nuestro servicio de pediatría a la autora de este cuento, porque a través de, y a todos los que han colaborado en este audiovisual, porque a través de este cuento vemos el recorrido de lo que es un niño grave que nos ingresa con un fallo hepático en nuestra unidad de cuidado intensivo, y la esperanza, que nunca debemos de perderla, y poner nuestra mente a volar siempre, a pesar de todas las situaciones críticas que vamos, porque claro, nunca sabemos cuándo, ni dónde, ni a qué hora vamos a tener la suerte de que haya un donante, y nunca vamos a saber si vamos a tener un rechazo o no vamos a tener un rechazo, etcétera. En todo ese recorrido es clave tener la ilusión y la confianza. Y realmente yo, en nombre de todo nuestro servicio, que somos 378 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, trabajadores sociales, maestros, es todo un hospital infantil. Quiero agradecer pues a los medios de comunicación social, a la autora y a todos los que han colaborado en este cuento, que es muy bonito, y animo a toda la población de Córdoba a que lo lea, para que realmente, y ahora en estos días de Navidad es un tema muy idóneo, pues realmente le agradecemos toda la colaboración de forma altruista que tienen con nosotros día a día. Pues nos sumamos a ese agradecimiento. Nosotros también os agradecemos muchísimo que hoy nos hayáis acompañado, y es que esos 1000 ejemplares, ¿verdad? Y esas 40 páginas maravillosas que nos trae cada libro, como decimos, incluyendo esa versión en audiolibro, pues gracias a ella, gracias a esta obra y a toda la ilusión y el tesón que había detrás de la misma, son muchos los pequeños y también los adultos, ¿verdad? Que se emocionan y que leen y releen El sueño de Greta. Y precisamente, Olga, antes de comenzar el directo, me hablabas de los rostros, ¿no? de aquellos niños con el libro en sus manos, esos niños que, bueno, que encuentran en la ficción, en ese mundo maravilloso al que también acudía Greta, por cierto, de los libros, pues una realidad pues que también puede sucederle a ellos, y como decía Juan Luis, hacia la que hay que orientarse, ¿no? Sin perder ni un solo segundo la esperanza, ¿no? Sí, te comentaba eso, fue muy gratificante el día que se presentó el libro, que hubo una fiesta infantil, fueron 300 niños escolares de Córdoba, y todos estaban entusiasmados con Greta. Aparte, Pura Mayorga fue quien interpretó el cuento y lo hizo genial, entonces todos quedaron alucinados, ¿no? Pero vamos, eso es la mejor recompensa, sin duda. Pues con esa recompensa nos vamos a quedar, y yo desde aquí invito a todos nuestros espectadores a que busquen ese PDF, porque de verdad que merece la pena,
porque tiene además de ese texto, de esas ilustraciones, de toda esa magia que le envuelve, pues un alma bellísima, esta historia, el cuento de Greta, por el cual, bueno, el sueño de Greta, por el cual os doy pues muchísimo las gracias y la enhorabuena, de verdad, porque este es el camino, peldaño a peldaño, seguir construyendo pues un futuro mejor para esos niños y una calidad de vida ya en el presente. Olga, Juan Luis, muchísimas gracias. A ti, Gracias. a vosotros.